Imagina tener hambre, no por saltarte una comida, sino por días sin probar bocado. Imagina caminar por la ciudad con el estómago vacío, pidiendo en cada tienda un pedazo de pan para tu madre enferma, que te espere en una caja de cartón temblando de frío. Ahora, imagina que en medio de esa miseria, un solo gesto de bondad cambia para siempre tu destino y te conecta con un secreto que ni en tus sueños habrías imaginado. Hoy te contaré la historia de una joven que lo perdió todo, pero nunca perdió su corazón. Una mujer que solo pedía comida para su madre y terminó encontrándose con un desconocido que cambiaría sus vidas para siempre. Bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Recuerden darle like a este video, comentar desde dónde nos están escuchando y suscribirse para no perderse ninguna de estas historias reales y conmovedoras. Prepárense, porque lo que viene te va a tocar el corazón. En una esquina olvidada de la ciudad, donde los escaparates brillantes terminan y comienza la sombra de los edificios viejos, se encontraba cada mañana Lucía. Era joven, pero sus ojos habían envejecido antes de tiempo. Llevaba un abrigo demasiado grande para su cuerpo delgado y el pelo recogido en un moño desordenado que ya no podía ocultar el cansancio. Vivía en la calle con su madre enferma. Su casa eran unas cajas de cartón protegidas con plásticos. Un pequeño rincón en el que apenas cabían 2 mantas y una bolsa con lo poco que tenían. Lucía había aprendido a pedir sin perder la dignidad. No extendía la mano de cualquier forma. Lo hacía mirando a los ojos, con voz baja, casi suplicante pero firme. Entraba en tiendas, panaderías, cafeterías y preguntaba: ¿le sobra algo que no vaya a vender? Es para mi madre. Está enferma y no puede moverse. A veces recibía una pieza de pan duro, otras un «lo siento», acompañado de un gesto incómodo. Y así, día tras día, iba hilando la rutina de la supervivencia. Lo más duro no era el hambre. Lo más duro era regresar cada tarde al rincón donde su madre, doña Carmen, esperaba temblando de fiebre. Ella había sido una mujer fuerte, trabajadora en una fábrica de textiles, pero una enfermedad respiratoria la había postrado en cama. Sin trabajo, sin seguro, sin familia que las ayudara, madre e hija habían terminado en la calle. Lucía le pasaba un paño húmedo por la frente, le contaba historias para distraerla y le prometía que algún día todo cambiaría, aunque por dentro temía que no fuera así. La ciudad era hostil. La gente pasaba rápido, sin mirar. Los coches rugían. En las vitrinas brillaban los maniquíes con ropa de lujo, mientras Lucía pensaba en el medicamento que su madre necesitaba y no podía comprar. Pero había algo en ella que seguía vivo: la capacidad de ayudar. Aunque no tenía nada, compartía su pan duro con otros indigentes cuando podía. Y cuando veía a alguien peor que ella, sentía esa punzada de empatía que solo conocen quienes han sufrido. Una mañana gris, mientras caminaba por la zona del mercado buscando algún puesto donde le regalaran frutas al borde de estropearse, Lucía vio a un joven sentado en un portal. Estaba desorientado, con la ropa sucia y rota. Sus manos temblaban. Era alto, pero se veía encorvado, como si llevara un peso invisible. Nadie le prestaba atención. A Lucía le llamó la atención su mirada perdida, distinta a la de otros indigentes. Era la mirada de alguien que no entendía dónde estaba, como si hubiera caído allí de repente. Se acercó. «¿Estás bien?», le preguntó con suavidad. El joven levantó la vista, sorprendido de que alguien le hablara. Su voz salió rota. «No, no sé dónde estoy». Lucía sintió un vuelco en el corazón. Algo en él le recordó a un niño perdido. Sin pensarlo, sacó de su bolsa el pedazo de pan que había conseguido esa mañana y se lo ofreció. «Toma, come. Después me cuentas». El joven la miró, dudó, y al final lo aceptó. Se lo comió con avidez, como quien no prueba bocado hace días. Ese gesto, tan pequeño, fue el inicio de algo grande, porque Lucía no sabía que detrás de ese joven había una historia inmensa. No sabía que su vida, marcada por la miseria, estaba a punto de cruzarse con uno de los hombres más poderosos del país. No sabía que su acto de bondad la iba a sacar poco a poco del rincón oscuro en que vivía. Esa primera mañana, mientras el frío calaba los huesos, Lucía se sentó junto a él y escuchó. Él apenas podía explicar cómo había llegado allí. Decía llamarse Mateo. Había estado deambulando,
sin recuerdos claros de su familia, sin documentos, sin rumbo. Lo único que transmitía con claridad era tristeza. Y Lucía, pese a su propia miseria, decidió ayudarlo. Le mostró su rincón, le ofreció agua y lo presentó a su madre enferma. Doña Carmen, con voz débil, le dijo: «Hija, siempre ayudas a quien puedes. Dios te lo va a devolver». Así empezaba una relación de amistad y cuidado en medio de la calle. Dos jóvenes y una madre enferma compartiendo lo poco que tenían. Lucía no buscaba nada a cambio. Solo no podía soportar ver a alguien tan perdido como ella. Cada día que pasaba, el joven parecía recuperar algo de su fuerza, y en las noches, alrededor de una vela improvisada, empezaban a hablar de sus sueños y miedos. Mateo decía que a veces recordaba flashes de un jardín grande, de un perro blanco, de una casa enorme, pero no estaba seguro si eran recuerdos o sueños. En paralelo, en algún lugar del centro financiero, un hombre de traje elegante y mirada cansada dirigía una de las empresas más grandes del país. Era conocido por su riqueza, su frialdad en los negocios y su vida solitaria. Pero pocos sabían que, detrás de esa imagen de éxito, había un padre roto. Un padre que hacía años había perdido a su hijo pequeño y nunca había podido encontrarlo. Ese vacío lo perseguía en cada junta, en cada foto de familia ajena. Era un secreto que le dolía como una herida abierta. Ese padre y ese hijo estaban a punto de encontrarse, pero ninguno de los dos lo sabía aún. Y Lucía, la joven que solo pedía comida para su madre, iba a ser el puente entre ellos. Mientras Lucía compartía aquel pedazo de pan con Mateo en el frío de la calle, en otro extremo de la ciudad, en un rascacielos de cristal y acero, un hombre de traje oscuro terminaba otra reunión de negocios. Su nombre era don Esteban Villarreal. Para todos era el dueño de una de las compañías más poderosas del país. Inversiones, tecnología, bienes raíces. Los periódicos hablaban de su fortuna, sus tratos internacionales y sus colecciones de arte, pero ninguno hablaba del silencio que habitaba en su penthouse al caer la noche. Ninguno hablaba de la foto enmarcada, casi escondida, de un niño de 6 años con sonrisa traviesa. Su hijo, desaparecido hacía más de 20 años. Esteban llevaba 2 décadas buscándolo. Contrató detectives, ofreció recompensas, rastreó cada pista. Nada. Con los años aprendió a llevar esa herida como quien lleva una piedra en el bolsillo. No se ve, pero pesa. Se volvió duro, distante, incapaz de confiar. Todo el poder del mundo no llenaba ese vacío. Sus asistentes lo veían cada vez más cansado, aunque nunca perdía la compostura. Un hombre que lo tiene todo y nada a la vez, decían a sus espaldas. Mateo, el joven que Lucía había encontrado, no recordaba su apellido. Solo tenía imágenes sueltas. Un patio con un columpio, un perro blanco llamado Nube, una voz masculina diciéndole «hijo». Cuando se esforzaba por recordar, más le dolía la cabeza. Había crecido en instituciones, en la calle, en trabajos esporádicos. No tenía familia. Y sin embargo, cuando Lucía le hablaba de su madre enferma, de su infancia pobre pero con cariño, algo en él se conmovía. Era como si en el fondo añorase eso mismo, pertenecer. Lucía empezó a cuidar de Mateo casi sin darse cuenta. Le conseguía pan en las panaderías, le daba agua, lo escuchaba. Él, a cambio, le ayudaba con su madre. Le cargaba las bolsas, la acompañaba cuando anochecía. Entre ellos surgía una complicidad silenciosa. A veces él la miraba con asombro. ¿Cómo podía esa chica sin nada seguir sonriendo? Ella le respondía con un encogimiento de hombros, porque si pierdo la esperanza, pierdo todo. Mientras tanto, Esteban, el empresario, empezaba a notar un cansancio distinto. Cumplía años y sentía que sus logros no significaban nada sin alguien con quien compartirlos. Había decidido donar parte de su fortuna a causas sociales. Su asistente le sugirió visitar personalmente algunos refugios y comedores comunitarios para mejorar su imagen. A Esteban no le importaba la imagen. Buscaba algo, sin saber qué. Tal vez un rostro que reconociera. En una de esas visitas, su coche blindado pasó cerca del mercado donde Lucía solía pedir comida. Él miró por la ventana y vio de reojo a un grupo de indigentes. Por un segundo creyó reconocer algo en la mirada de un joven. Sacudió la cabeza. Estoy imaginando cosas. Pero la sensación le quedó clavada. Esa misma noche, en su ático silencioso, volvió a mirar la foto de su hijo perdido.
Se preguntaba si seguiría vivo, si lo había visto sin saberlo. Lucía, ajena a todo esto, seguía con su rutina. Cada día era igual: cuidar a su madre, buscar comida, compartir con Mateo. Pero algo empezaba a cambiar. Mateo recuperaba fuerzas. Empezaba a ayudar más activamente. Buscaba cartones mejores para protegerlas del frío, reparaba cosas con sus manos hábiles, hasta incluso conseguía pequeños trabajos de reparación en talleres del barrio. Su carácter era tranquilo, trabajador, con una nobleza que contrastaba con su apariencia de callejero. A veces en las noches, mientras doña Carmen dormía, Lucía y Mateo hablaban bajo las estrellas. Él le contaba fragmentos de recuerdos: una casa enorme, fiestas, una bicicleta roja. Ella le contaba su sueño: tener un trabajo estable, alquilar un cuarto pequeño para su madre, estudiar algo. Se reían imaginando ese futuro. Ninguno sospechaba que estaban en la antesala de un cambio radical. El destino empezó a mover sus hilos el día en que Esteban decidió bajar del coche y caminar por el mercado. Sin escoltas visibles, con un abrigo discreto, se mezcló entre la gente. Quería sentir la ciudad, la vida real. Pasó frente a la panadería donde Lucía pedía los restos de pan. Ella estaba allí, hablando con el panadero, y Mateo la esperaba fuera. Esteban miró al joven y sintió un escalofrío. Era como ver a su hijo en versión adulta. La misma mandíbula, los mismos ojos. Se detuvo, confundido. Ese instante pasó y cada uno siguió su camino. Pero la semilla ya estaba plantada. A partir de ese día, Esteban comenzó a visitar más seguido esa zona. Preguntaba discretamente por el joven. Los comerciantes le decían que sí, que había un muchacho ayudando a una chica pobre y a su madre enferma, que era educado, trabajador, distinto a los demás. Esteban empezó a enviar ayuda anónima, bolsas de comida dejadas en la puerta, mantas, medicinas. Lucía no sabía quién era el benefactor, pero lloraba de gratitud. Para Mateo, aquello era un misterio. «Alguien nos cuida», decía Lucía, «tal vez es Dios». Y Mateo, que nunca había creído en nada, empezaba a creer en las segundas oportunidades. Mientras tanto, en las oficinas del rascacielos, Esteban revisaba informes privados. Había tomado una decisión: iba a hacer una prueba de ADN con ese joven. No podía seguir con la duda. Si resultaba que era su hijo, le devolvería todo lo que había perdido. Si no, al menos ayudaría a esa chica y a su madre a salir de la calle. Algo en su interior le decía que esa chica era clave, que su bondad había salvado a su hijo sin saberlo. Así, poco a poco, los mundos se iban acercando. La vida de Lucía, marcada por la pobreza, y la de Esteban, marcada por la soledad, estaban a punto de colisionar. Lo que empezó como un acto de pedir comida para una madre enferma estaba convirtiéndose en el primer paso de un destino extraordinario. Y todo gracias a que una joven, sin nada, decidió compartir el poco pan que tenía con un desconocido. Las semanas pasaron y la rutina de Lucía parecía seguir igual, pero en realidad todo estaba cambiando. Aquel gesto de compartir pan con un desconocido había abierto una grieta en su vida. Desde entonces Mateo ya no era solo el chico de la calle que apareció malherido, era su compañero en la lucha diaria. Entre los dos se repartían las tareas. Él buscaba leña y cartones, ella conseguía comida y medicinas para su madre. En medio de la miseria surgía algo parecido a una familia improvisada. Lucía lo miraba a veces mientras él reparaba una caja rota o improvisaba un fogón y pensaba: ¿de dónde vendrá este muchacho? Tiene manos finas, pero sabe trabajar duro. Habla como si hubiera leído libros, pero no sabe ni su apellido. Hay algo en él que no encaja con la calle. Mateo, por su parte, sentía que con ella estaba aprendiendo lo que era el calor humano. Alguien que te pregunta si has comido. Alguien que te escucha sin juzgar. Doña Carmen, la madre enferma, también empezó a notar la diferencia. Aunque seguía postrada, ya no estaba sola. Cuando abría los ojos, veía a su hija y a ese joven trajinando alrededor. Y, aunque su voz era débil, le susurraba a Lucía: «Ese muchacho tiene mirada buena, no lo dejes ir». En paralelo, en su oficina del piso 40, Esteban Villarreal no dejaba de pensar en el rostro de aquel joven que había visto en el mercado.
Los informes que le traían sus asistentes sobre ese muchacho hablaban de alguien educado, respetuoso, trabajador, un superviviente pero con modales de otra época. La duda lo carcomía. ¿Podría ser su hijo o era solo el deseo de un padre aferrado a un fantasma? Esa incertidumbre le quitaba el sueño. Una tarde de lluvia, Esteban decidió actuar. No mandó a sus asistentes, no envió detectives. Se puso un abrigo oscuro, un gorro sencillo y bajó él mismo al barrio donde Lucía y Mateo solían estar. Caminó entre charcos, oliendo el pan recién hecho de las panaderías y el humo de los puestos callejeros. Era un mundo que no pisaba desde hacía décadas. Sus zapatos caros se manchaban, pero no le importaba. Quería ver con sus propios ojos. Al doblar una esquina, los vio. Lucía salía de una tienda con una bolsa de pan duro que le habían regalado. Mateo la esperaba con un paraguas agujereado. Esteban se detuvo a unos metros. Vio cómo Mateo se lo ofrecía a Lucía para que no se mojara, mientras él se empapaba. Vio cómo ella sonreía a pesar de todo. Esa escena le apretó el corazón. Era como mirar una lección viviente, la dignidad en la pobreza. Durante los días siguientes, Esteban repitió esa rutina. Observaba de lejos, hablaba con comerciantes, escuchaba historias. Descubrió que Lucía llevaba meses cuidando a su madre enferma y que, a pesar de su situación, había acogido al muchacho sin pedir nada a cambio. Todo el barrio respetaba a esa chica. Decían, es un ángel. Mateo empezó a sospechar de la presencia de ese hombre misterioso que aparecía de vez en cuando. Ese señor Nos mira raro, le comentó a Lucía. Ella restó importancia. Quizá solo alguien que pasa, pero dentro de ella algo intuía que estaban siendo observados. En una de esas visitas, Esteban se animó a acercarse un poco más. Llevaba en la mano una bolsa con mantas nuevas y medicinas. Se le entregó a Lucía sin presentarse del todo, solo diciendo, «Esto es para ustedes». Lucía, sorprendida, le dio las gracias. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca nadie les había dado algo así sin pedir nada a cambio. «Dios lo bendiga, señor», murmuró. Esteban asintió y se fue sin decir más. Esa noche, bajo el toldo improvisado que los protegía de la lluvia, Lucía abrió la bolsa. Mantas cálidas, antibióticos, frutas frescas. Miró a Mateo. ¿Quién será este hombre? Mateo no lo sabía, pero sentía que había algo familiar en su presencia, como un eco lejano. Mientras tanto, Esteban ya había ordenado discretamente a su equipo que buscara registros de ADN, que rastreara huellas, que cruzaran datos. No quería hacerse ilusiones, pero tampoco podía dejarlo pasar. Si ese joven era su hijo, era su segunda oportunidad. Si no lo era, seguiría ayudándolos, porque se había conmovido con su historia. La tensión crecía. Lucía empezaba a notar que su vida estaba cambiando, aunque no sabía hacia dónde. Mateo recuperaba fuerzas y habilidades. A veces arreglaba cosas para los vecinos a cambio de unas monedas. Con esas monedas compraban medicinas para doña Carmen. Poco a poco, ese rincón de miseria se llenaba de un hilo de esperanza. Pero el pasado de Mateo también comenzaba a agitarse. Empezaba a soñar con escenas, un hombre alto que lo alzaba en brazos, una casa con columnas blancas, un reloj de bolsillo. Despertaba sudando. Lucía lo escuchaba y le decía, «Quizá algún día sabrás quién eres de verdad». Mateo le respondía, «Quizá, pero ahora lo importante es que tú y tu madre estén bien». Los días fueron pasando y la vida en aquel rincón de la ciudad parecía seguir igual, pero en realidad estaba al borde de cambiar para siempre. El aire olía distinto. Había nerviosismo. Lucía notaba en Mateo gestos nuevos. Miraba al horizonte como si buscara algo. Se quedaba callado. Tocaba con los dedos una cicatriz en su muñeca. «Es un recuerdo», le dijo una noche. «Algo que no logro poner en palabras. Una casa, un hombre con un reloj dorado, y después oscuridad». Lucía lo escuchaba sin interrumpirlo. Ella misma sentía que estaban viviendo el preludio de algo grande. Esteban, por su parte, no podía seguir solo mirando. Llevaba semanas investigando, atando cabos.
Las pruebas que había pedido en secreto ya estaban en su escritorio. Un ensobre con los resultados de ADN. Sus manos temblaron cuando lo abrió. La ciencia no dejaba lugar a dudas. Ese muchacho que dormía bajo cajas de cartón era su hijo, el niño que había perdido hacía años, el motivo de su culpa y su tristeza. Esteban se quedó sentado mucho tiempo mirando la foto de Mateo que alguien le había tomado en el mercado. Lágrimas silenciosas cayeron sobre el papel. Lo encontré. Pero, ¿cómo me acerco a él? Decidió hacerlo con cuidado. No quería irrumpir como un millonario que todo lo compra. Quería agradecer primero a la mujer que, sin saberlo, había salvado a su hijo. Quería escuchar su historia. Así que una tarde, con el corazón latiéndole en la garganta, bajó otra vez al barrio sin escoltas ni autos de lujo. Encontró a Lucía en la misma esquina, repartiendo pan entre otros indigentes antes de llevárselo a su madre. Se acercó despacio y le dijo: «Señorita, ¿podemos hablar?». Lucía lo miró sorprendida. Aquel hombre con abrigo sencillo tenía en su voz algo que imponía respeto. Aún así, sonrió con timidez y asintió. Fueron a un banco del parque. Esteban le preguntó cómo había conocido a Mateo. Ella le contó todo, cómo lo encontró malherido, cómo lo cuidó sin saber quién era, cómo compartían lo poco que tenían. Al escucharla, Esteban sintió un nudo en la garganta. «Usted, sin conocerlo, lo trató como un hermano», dijo él. Lucía bajó la mirada. «Lo traté como un ser humano. Nadie debería estar solo en la calle». En ese momento, Mateo apareció cargando una bolsa de medicinas. Se detuvo al ver a Esteban. Algo en aquel rostro le resultaba inquietantemente familiar. Sus ojos se cruzaron. Fue como un fogonazo. Mateo sintió un mareo, un recuerdo fugaz. Un hombre elegante que lo alzaba en brazos, un reloj con iniciales grabadas, y luego, nada. «¿Nos conocemos?», preguntó Mateo con voz insegura. Esteban tragó saliva. «No, hijo. Ojalá». Esa noche, Esteban regresó a su mansión y tomó una decisión. Ya no podía esperar. Preparó todo para llevarlos a un lugar seguro. Al día siguiente volvió con un auto discreto, no con su limusina. Se presentó con su verdadero nombre. Les ofreció a Lucía y Mateo alojamiento temporal y atención médica para doña Carmen. Lucía dudó. «¿Por qué haría usted eso por nosotros?». Esteban la miró a los ojos y dijo: «Porque a veces la vida te da la oportunidad de devolver lo que un día perdiste, y yo se la debo a ustedes». Los trasladaron a una clínica. Doña Carmen fue internada. Recibió cuidados, medicinas. Lucía lloraba de alivio al verla en una cama limpia con enfermeras a su alrededor. Mateo no entendía nada. Se sentía abrumado. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué hace esto? Esteban lo observaba de lejos, como quien mira un milagro frágil. Pasaron unos días. Mateo empezó a recuperar fuerzas, doña Carmen mejoraba. Esteban visitaba la clínica cada tarde. Hablaba con Lucía, le preguntaba por su vida. Ella al principio desconfiaba, pero poco a poco fue viendo en él algo más que un benefactor. Había una tristeza auténtica en sus ojos. Un día, cuando Mateo estaba dormido, Esteban le confesó: «Ese joven es mi hijo. Lo perdí cuando tenía 4 años. Creí que estaba muerto. Ahora lo he encontrado, gracias a ti». Lucía se llevó la mano a la boca. No sabía qué decir. Sintió que todas las piezas encajaban. Las manos finas de Mateo, sus recuerdos confusos, su forma de hablar. Esteban le suplicó: «No le digas nada todavía. Quiero que me conozcas sin la carga del dinero ni del apellido. Quiero ganarme su confianza». Lucía aceptó. A la mañana siguiente, Esteban llevó a Mateo a caminar por el jardín del hospital. Le contó historias de su infancia, de cómo había buscado a su hijo durante años. Mateo lo escuchaba en silencio. Algo dentro de él se movía. De pronto, Esteban sacó de su bolsillo un reloj dorado con iniciales grabadas. «Era tuyo», le dijo. «Lo llevabas el día que desapareciste». Mateo lo tomó temblando. Los recuerdos se desbordaron. La casa, la voz,
el abrazo. Se echó a llorar. «¡Papá!», susurró. Esteban lo abrazó con fuerza. Lloraron los dos, sin importar que los enfermeros miraran. Lucía desde la ventana los vio y sintió que presenciaba algo sagrado. A partir de ese día, todo cambió. Esteban reconoció públicamente a Mateo como su hijo. Le pidió que se fuera a vivir con él. Pero Mateo, con la voz firme, le dijo: «No me iré sin Lucía y su madre. Ellas son mi familia también. Si me llevas, nos llevas a las 3». Esteban, conmovido, aceptó sin dudar. «Tienes el corazón de tu madre», le dijo. «No voy a separarte de quienes te salvaron». La historia, que había empezado con una joven pidiendo pan para su madre, estaba llegando a su giro más poderoso. La vida de esas 3 personas humildes estaba a punto de cambiar porque un acto de bondad encendió una cadena de milagros. El sol de la tarde caía sobre la ciudad, cuando Lucía, su madre y Mateo se despidieron del hospital. Ya no llevaban las mismas ropas gastadas de antes. Esteban se había encargado de que tuvieran abrigo, comida y un techo digno. Pero más allá de lo material, lo que había cambiado era invisible. Sus corazones, antes endurecidos por la necesidad y el abandono, ahora latían con esperanza. Esteban los llevó a su casa de campo, lejos del ruido. Allí había preparado habitaciones para cada uno. Doña Carmen lloró al ver una cama limpia con sábanas blancas, algo que no había tenido en años. Lucía la abrazó y le susurró: «Mamá, ya no tienes que preocuparte. Estamos a salvo». Mateo, todavía conmovido por el reencuentro con su padre, se acercó a Esteban y le dijo: «Nunca imaginé que alguien se interesaría así por nosotros. Pero antes de todo esto, quiero que sepa que no lo juzgo. No guardo rencor por haberme perdido». Esteban lo abrazó con fuerza, con lágrimas sinceras. «Yo sí me juzgué, cada noche desde que desapareciste. Pero hoy, gracias a Lucía, tengo la oportunidad de reparar y de ser el padre que debí ser». La vida, sin embargo, les tenía reservada una última prueba. Esteban convocó a una reunión con su equipo directivo. Anunció que no solo reconocía a Mateo como su hijo, sino que iba a destinar parte de su fortuna a crear un programa para ayudar a madres y jóvenes sin hogar. «Quiero devolver al mundo lo que me devolvió a mí», dijo. Los aplausos llenaron la sala. Lucía, que escuchaba desde un rincón, se sentía pequeña y grande al mismo tiempo. Pequeña porque nunca pensó que su gesto de dar un pedazo de pan cambiaría a tanto. Grande porque comprendía que su dignidad y su compasión habían sido la esparca de toda esa transformación. Doña Carmen fue la primera en decirlo al alto: «Hija, todo esto es por ti. Pediste comida para mí cuando no teníamos nada y terminaste dándole vida a este muchacho». Lucía lloró y sonrió al mismo tiempo. Se arrodilló junto a la cama de su madre y le respondió: «No, mamá, esto es por nosotros, porque aún en la miseria no dejamos de ser humanos». Esteban organizó un almuerzo en la casa. Sentaron a la mesa a antiguos compañeros de Mateo de la calle, a voluntarios de la fundación, a vecinos que habían ayudado. No era un banquete de lujo, sino una comida cálida, con risas y manos entrelazadas. Era una forma de sellar un pacto, que la riqueza solo tiene sentido cuando se comparte, y que nadie es invisible cuando otro decide mirar. Ese día, en medio del almuerzo, Esteban tomó la palabra y dijo: «Quiero contarles la historia de cómo conocí a la mujer que salvó a mi hijo. Ella no me pidió nada, no sabía quién era yo. Lo único que pidió fue un poco de pan para su madre enferma. Y ese acto, tan sencillo, cambió no solo su vida, sino también la mía». Todos escuchaban en silencio. Lucía bajaba la cabeza, humilde. Esteban concluyó: «En un mundo donde la gente pasa de largo, ella se detuvo, y al detenerse encendió una luz. Esa luz me guió a mi hijo.
Que esta casa y esta fundación sean faros para otros que hoy están en la oscuridad. Los aplausos estallaron. Mateo se levantó y abrazó a Lucía y a su madre. Ustedes son mi familia. No importa el apellido, no importa la cuenta bancaria. Lo que importa es el corazón que late con nosotros. Así, la historia que comenzó con una joven mendigando comida terminaba en una mesa compartida, en un proyecto que daría techo y dignidad a cientos de personas, pero sobre todo, terminaba con una certeza, que los actos de bondad desinteresada son semillas que tarde o temprano florecen en bosques de esperanza. Reflexión final para el oyente. Quizá tú, que escuchas esto, pienses que tus gestos son pequeños, que no cambian nada. Quizá alguna vez diste una moneda, un vaso de agua, una palabra de aliento y sentiste que era inútil. Esta historia te recuerda que no hay gesto inútil cuando viene del corazón. Lucía no tenía dinero, ni poder, ni apellido, solo tenía compasión. Y con eso transformó destinos enteros. Cuando veas a alguien en la calle, cuando sientas la tentación de mirar a otro lado, acuérdate de Lucía, de aquella mujer que pidió comida para su madre enferma y terminó salvando a un hijo perdido. Acuérdate de Esteban, el hombre rico que aprendió que la soledad no se cura con dinero, sino con humanidad. Acuérdate de Mateo, el joven que descubrió que su verdadera familia eran quienes lo cuidaron cuando nadie más lo hizo. Porque la vida, aunque a veces parezca cruel, también es capaz de unir historias en el momento justo. Y porque tú, hoy, tienes en tus manos la posibilidad de ser el eslabón que cambie la cadena de alguien más. Gracias por escuchar esta historia. Si te llegó al corazón, dale like, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos escuchas y qué reflexión te dejó. Historias como esta son para compartirlas, porque nunca sabes a quién pueden inspirar.